Si usted puede abrir su Biblia, el texto que vamos a estudiar esta mañana es el libro de Hebreos. Los que han estado en Lakeside, ustedes saben que cada oportunidad que yo tengo de predicar o de enseñar, yo regreso al libro de Hebreos. Específicamente esta mañana vamos a hablar el versículo 9 al 11. Estamos en una sección de la escritura que está lidiando con algo que es muy importante y es difícil, y esto habla de la disciplina del Señor hacia sus hijos. Y mientras nosotros nos empezamos a meter en esto, le voy a estar hablando de ciertas cosas que es muy interesante, que uno de los modos de que la palabra del Señor usa para darnos estos mensajes y cómo el Padre se relaciona con nosotros es cuando encontramos analogías que muchos de nosotros entendemos como el ser el Padre de nuestros hijos. Es una actividad muy única que muchas veces hemos encontrado. Algunos no han tenido ese momento, pero hemos tenido padres nosotros mismos. Y muchas de esas similitudes que encontramos en estos versos es una interacción normal entre los padres y los hijos. No distintivamente como cristianos, pero vemos las interacciones normales que pasarían entre un padre y sus hijos. Y estos son usados para ilustrar un mensaje muy importante que nosotros como creyentes tenemos que aprender y tomar en nuestra vida y meditar en ellos cuando vemos cómo el Padre se relaciona con nosotros. Estamos en medio de una sección en la cual empezó en el número 4, pero está hablando de cómo el Señor lidia con disciplina. Y hace un par de meses cuando me tocó predicarle, quiero recordar un par de cosas del versículo 4 que estudiamos anteriormente y el concepto de qué es disciplina. Pasé bastante tiempo en ese mensaje acerca de disciplina, y disciplina no siempre va a ser un regaño por el pecado. Pero cuando hablamos de la disciplina del Señor, no necesariamente está hablando la imagen de un padre dándole una nalgada a su hijo. Es diferente. Es algo que nosotros necesitamos como creyentes para que nos dé ánimo, para entender y nos reitere que el Señor nos recuerda que en este libro de Hebreos nos está hablando a gente cuando tenemos dificultades en la vida. En el versículo 10 del 31 a 34 les está recordando de ciertas cosas que ellos tuvieron que vivir. Usted ve, él le dice aquí, y también recuerde ciertos momentos en su vida en los que ustedes tuvieron que experimentar cosas difíciles y en el modo que, y unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto, a la persecución, otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. Usted ve, estos creyentes habían tenido una vida difícil. Ellos estaban teniendo dificultades, muchos de ellos habían sido perseguidos por su fe. Ellos habían sido golpeados, maltratados, y muchos de ellos venían desde su misma familia que los maltrataba, porque venían de un antecedente judío, que la gente venían a ellos y estaban en contra de este Mesías judío. Había muchas cosas que venían a ellos y atacaban su vida diaria. Usted ve, y en medio de todo esto, este libro está estudiado diciéndoles, sigue en la lucha. Les dicen, por favor, mira, no te fastidies, no abandones la lucha. Esta es parte de tu salvación. Es Jesús. Él lo ha hecho todo. Él es todo lo que tú necesitas. Él es suficiente. Él completamente tomó tu pecado y por medio de Él tú puedes soportar la dificultad. En Hebreos 11 hay una gran lista que podemos encontrar en la cual dice que la carne que camina, la gente que camina por fe, nosotros caminamos, hacemos cosas extraordinarias, pero no porque son superhéroes, o más bien porque tienen una fe muy grande. Y conforme continuamos y entramos al capítulo 12,
realmente nos enseña cómo sus vidas están cambiando y cómo su vida es un ejemplo de cómo seguimos nosotros avanzando. Tenemos una gran nube de testigos. Esto dice, seguimos empujando, seguimos en una carrera. Es una carrera que es larga, es difícil, pero nunca pares, sigue adelante. Nunca te detengas, sigue adelante. Jesús es el que es nuestro ejemplo. Él lo hizo, Él soportó la cruz, soportó todo y Él terminó la carrera. Sigue adelante, Él terminó. Nosotros debemos de terminar también. En el versículo 4 al 11 habla de algo que son todas las dificultades que puede experimentar una persona. Cuando yo leí el versículo completo del 12 al 1, ahora vamos a hablar ciertos puntos de esos versos. Pero está hablando que nosotros debemos de tomar todas las dificultades en un contexto similar. Él reconoció que la gente a la que le estaba escribiendo tenía dificultades. Por eso al final, al versículo 12, él dice, todas estas cosas están aquí para que tú no tengas dificultad y puedas terminar esta carrera. Ahora, yo no hice yo no planeé esto, pero fue como el Señor lo planeó y es para muchos de nosotros, porque yo le voy a decir que hay mucha gente alrededor de nosotros que está casi tentada a sentirse cansada y abandonar la carrera y que pueden dejar el ánimo y parar y sentirse derrotados por el dolor, porque hay dificultades, porque hay problemas. Y lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos en el versículo 12, del 4 al 11, nos está diciendo que todas estas cosas son realmente parte de lo que vivimos en la vida y tenemos que tener cuidado, y todas estas cosas están actuando y el Señor las está usando para entrenarnos, para prepararnos para todo lo que Él quiere en nuestra vida. Y como lo mencioné anteriormente, empezando en el versículo 4 al 8, Él está realmente enseñándonos cómo nosotros no podemos alejarnos de la disciplina del Señor. Nosotros tenemos que acercarnos a ella. Incluso Él nos está diciendo que como cualquier otra persona responsable, como un padre responsable que tiene que disciplinar y enseñar a nuestros hijos, el mismo Padre, cuando Él nos tiene que disciplinar, Él nos está diciendo, si tú no sientes la disciplina a veces o el dolor, es porque no podrías ser un hijo verdadero del Señor, porque Él te disciplina porque te ama. Y voy a usar la misma definición que usé anteriormente para asegurarme que nosotros no malentendemos lo que estoy diciendo. Cuando nosotros pensamos disciplina es porque necesariamente que alguien hizo algo mal. Pero la disciplina de la que estoy hablando es algo más allá de esto. Es un modo de disciplinarnos para entrenarnos a madurar en nuestra fe. La disciplina es cualquier método que el Señor usa para entrenarnos para una vida santa. La disciplina es cualquier método que el Señor usa para entrenarnos a vivir una vida santa y agradable. Y esto es lo que dice la Escritura. Está hecho por amor. En el versículo 6 dice, porque aquellos que el Señor ama, el Señor disciplina. Así que como empezamos esta mañana, déjeme que le comente algo para que le dé ánimo esta mañana. Todas las dificultades que está atravesando son reales. Si usted no está atravesando por dificultades, dele alabo al Señor, pero vendrán. Algunos de ustedes ya está con una gran carga que no sabe cómo va a pasar otro día. Pero yo quiero darle ánimo al leer este texto, al revisarlo, al estudiarlo, que usted se puede dar cuenta que cuando usted está atravesando estas dificultades, estos momentos que nos refinan, estos problemas en la vida, que no crea que es porque el Señor no lo ama. Es al contrario, es porque el Señor lo ama y el Señor quiere que usted crezca. El Señor sabe que lo que usted necesita. Y una vez más, le puede tomar esto de diferentes formas, como parece, puede ser una enfermedad,
puede ser una dificultad, puede ser problemas en relaciones, puede ser problemas económicos, puede serlo todo. Pero el Señor puede usar cualquiera de esas circunstancias que Él necesita usar para acercarnos a Él y a asimilar nuestra vida más a Jesús. Y Él lo hace esto en parte en este texto cuando Él se refiere a cómo nosotros nos relacionamos con nuestros padres, los padres y los hijos. Y en algunos de los casos hace una similitud y a veces parece que es contrastante como el Señor lidia con nosotros a diferencia de cómo un padre lidia con sus hijos. Ahora, voy a empezar con esto. Si usted conoce a Jesucristo, usted y a Dios, va usted a experimentar ciertas dificultades y va a tener que tener dificultades. Así que cuando las dificultades de la vida vengan a usted, va a pasar porque el Señor lo permite para que Él pueda entrenarnos. Del versículo 9-11 le voy a dar 3 respuestas correctas de cómo responder a las dificultades y a la disciplina del Señor. La primera de ellas es, tenemos que apreciar y aceptar lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Hay que apreciarlo y recibir lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. En el versículo 9. En el versículo 9, Él dice: además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos, y cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Yo le estoy diciendo, lo que voy a sumarizar enseguida es de que tenemos un Padre que nos ama y Él está usando esa relación humana que tenemos con nuestros propios padres o hijos para poder identificar y enseñarnos de lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. Y más adelante, aparte de que sabemos que el Señor disciplina a los que ama, y si usted no siente la disciplina, posiblemente usted no es un hijo de Dios. Nos quiere hacer este punto para darnos cuenta y enseñarnos cómo en la similitud de lo que es una relación humana entre padres y hijos, para podernos hacer entender de un Padre Celestial que nos ama y lo que Él hace. Él nos está enseñando, nos está encaminando como un padre disciplina a un hijo y aplicando esa misma analogía para como un Padre Celestial nos disciplina también. Ahora, Él hace ese punto acerca de los padres y nos está diciendo es que si hay padres terrenales que nos disciplinan, y lo hace bastante claro. En el versículo 7, Él dice, ¿y qué hijo hay ahí que el padre no disciplina? Lo cual nos dice que un padre aquí quiere disciplinar a su hijo para ayudarlo, entrenarlo y que crezca. Y el escritor de esto nos está diciendo que aquellos que son disciplinados no deben de resentirlo. Nosotros tenemos que respetar esa autoridad. Lo que está él diciendo que en una relación normal, el hijo, si en el momento no estaba en ese momento encantado con la disciplina, él tiene que aceptar que el Padre está ayudándolo a que pueda crecer. Ahora, esta es una actividad, una analogía que nos está dando, que parece ser, es un poquito más complicada, porque todas estas cosas que estaban pasando por la vida, que parecía un orden normal de la vida, empiezan a influenciar nuestra cultura en estos días. Incluso en esa cultura perdida de los paganos, a un padre disciplinando es porque amaba a sus hijos. Era simple concepto de entender. Tristemente, hoy en día podemos entender que no parece ser eso. Hay ciertas relaciones que tenemos hoy en día. Tenemos una llamada a los padres cristianos que dice, padres, no provoquen a sus hijos al enojo, pero enséñenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Pero aquí vemos que cuando el escritor está haciendo este argumento, es algo que todo mundo puede entender. Los padres disciplinan a sus hijos y de ahí vamos como los hijos tienen que respetar a sus padres.
Es algo que parece a veces extraño. Mucha gente no disciplina a sus hijos. Yo a veces me sorprendo cuando veo gente que dicen que no, que permiten que los niños pequeños, hasta de 5 años, van a tener que tomar sus propias decisiones para que ellos empiecen a entender las cosas. Hay padres que quieren ser amigos de sus hijos, sus amiguitos, y no quieren entrenar a sus hijos, pero los niños no pueden criarse solos, ellos necesitan y dependen de alguien que los eduque. Pero ese es otro sermón. Mi punto ahora es aunque parezca ilógico en este momento y a veces que no aplique, esto es lo que el libro de Hebreos nos enseña. Cuando un padre disciplina a su hijo, cuando las cosas están en orden correcto, aunque el hijo no esté satisfecho con la disciplina, ellos entenderán que es porque el padre tiene el mejor interés en su corazón. Esa es la lección. Si un hijo humano puede apreciarla y respetar a un padre humano y su disciplina, imagínese, si ese es el caso, nosotros no estaremos más agradecidos con la disciplina de nuestro Padre Celestial. Si podemos respetar la decisión de nuestro Padre humano, tiene que ser muchísimo más fácil el respetar y aceptar la voluntad de nuestro Padre Celestial. Aceptarlo y recibirla a cualquier modo que esa disciplina venga a nuestra vida. Y si usted confía en un Padre que está aquí, imagínese qué tanto más no puede confiar en un Padre Celestial que lo ama. Él usa esta analogía. Dice, es una frase muy especial, pero nada más está hablando cuando él hable de un padre espiritual. Es un padre que está muchísimo más allá de cualquier padre en esta tierra. Y en el lenguaje de este escritor dice, si un hijo respeta y se somete a la voluntad de un padre aquí, fíjese cómo interesantemente él usa un pequeño cambio. Cuando él dice, tú puedes estar sujeto a la voluntad de un padre y vivir. Cuando usa esa pequeña aclaración de que nosotros respetamos y cómo vivimos, es como la promesa de que en medio de una dificultad podemos estar siendo disciplinados. Él dice que cuando la gente se somete a la voluntad del Señor, incluso cuando el Señor está usando eventos en nuestra vida para enseñarnos, para corregirnos, y eso es doloroso para nosotros, el resultado final vamos a tener una vida más increíble de lo que algún día nos imaginamos. Vamos a tener una vida llena de abundancia y bendiciones que a veces no va a parecer como nosotros lo imaginamos, pero va a ser una vida abundante, llena de amor. Y nosotros lo vamos a ver aquí, como luce esta vida. Pero por ahora Él está diciendo, mira, si tú te sometes a mí, si tú aceptas mi voluntad, si tú la recibes, la disciplina que te está dando el Señor va a producir para ti en tu vida grandes recompensas, una vida abundante. Jesús dijo en Juan 9:10, yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que vengan y tengan vida y que la tengan en abundancia. Nosotros realmente tenemos que analizar lo que dice esto y recibirlo. Yo quiero darle una exhortación y una motivación esta mañana porque fácilmente nosotros podemos malentender lo que realmente necesitamos con lo que el Señor dice que necesitamos. Es verdad que el Señor quiere que vivamos una vida abundante en esta tierra. Incluso mientras Él nos promete una vida eterna, Él tiene un buen propósito en nuestra vida mientras estamos aquí caminando por este mundo. Pero esto es lo que Él nos presenta en nuestra humanidad. Los efectos residuales de aunque nosotros seamos salvos, el pecado que vive en nuestra carne, muchas veces no estamos muy claros en
cómo luce una vida abundante. Y si no tenemos cuidado, nosotros podamos mirar alrededor y empezar a acercarnos a cosas que necesitamos, que realmente podrían dañarnos, pero parece ser una necesidad. Como un padre, nosotros tenemos que tomar esas decisiones por nuestros hijos todo el tiempo. Nuestros hijos no pueden comer helado todos los días. Yo sé que pudieran hacerlo, pero realmente no es bueno si nosotros les diéramos helado día y noche de comer. Y nosotros pensando que esa es una vida buena y abundante. No, ellos no pueden comer McDonald's todos los días, no pueden jugar deportes o videojuegos todo el día, todos los días. No pueden elegir a qué horas van a irse a dormir y despertarse a la hora que a ellos se les antoje. Nosotros tenemos que guiarlos, tenemos que guiar a sus mentes jóvenes inmaduras, porque lo que para ellos en su mente creen que es una vida abundante y buena, no es lo que es mejor para ellos. Y esto es la dificultad. Eso no termina cuando usted es joven. Nosotros como adultos podemos entender ese concepto. Nosotros podemos estar seducidos por la idea de que nuestra vida debería de ser comodidad y placer y gozo. Y cualquier cosa que se mete en el camino de nuestro gozo, nosotros la usamos como algo negativo. Y nosotros tenemos que tener cuidado que nosotros no empezamos a pensar en un modo que ama el mundo. Por eso lo que el Señor dice, si tú te sometes a mi disciplina, tú vas a recibir vida y una vida abundante. No puede ser que esa vida luzca como lo que dice el sueño americano. Yo le quiero decir que será la mejor vida que podamos tener. A través de los años que he sido un pastor, yo he tenido que darle consejería a mucha gente que ha tenido momentos difíciles. He hablado con gente que ha tenido que hacer cosas que parece que son lo opuesto a lo que ellos quisieran hacer, pero es lo que dice la palabra del Señor. Y también he tenido más de una conversación con alguien que quería discutir conmigo. Y sonaría algo así como que yo les estoy diciendo, esto es lo que dice el Señor que tú hagas, esto es lo que dice la Escritura. Y ellos dirían, yo sé eso, pero el Señor quiere que yo sea feliz. Hasta ese punto yo sé que lo único que me queda es orar por ellos, porque ellos completamente han distorsionado lo que el Señor quiere en su vida. Y en algún momento ellos entendieron por el mundo les ha dicho que la preocupación principal del Señor es de que uno siempre tiene que estar feliz y no es una felicidad espiritual, es no dolor, no dificultades, no problemas. Y lo mismo, imagínese lo que Jesús tuvo que enfrentar: abuso verbal y físico, mentiras, acusaciones falsas, tortura física, injusticia, convicción por mentiras. Lo llevaron a la corte, la misma muerte que fue severa y dura. Yo a veces cuando veo esas notas que he escrito, porque no quiero ser malo o malinterpretar, pero cuando Jesús estaba orando en el jardín, Él no estaba pidiendo por algo simple. El Señor te va a dar en el paraíso mucho más gozo y placer que tú te has imaginado. Y el Señor te puede dar aquí la paz, la tranquilidad que tú necesitas a pesar de las dificultades. Y no va a parecer necesariamente como tú crees que deben parecer. La disciplina del Señor puede traer dificultades y lágrimas y dolor. Y si alguien te dice que la vida cristiana debe de ser una vida sin problemas ni dolores, porque ellos no entienden la palabra del Señor.
porque el Hijo del Señor va a aceptar la realidad de la disciplina del Señor, no quiere decir que no va a haber gozo en nuestra vida, sino más bien quiere decir que cuando nos sometemos al Señor, incluso las dificultades y las cosas que nos causan dolor, nos van a acercar más a Jesús y nos van a convertirnos más como Él. Tenga cuidado. No vea que todas sus circunstancias las valide su vida por las cosas físicas que usted tiene. En Lucas 12, Él dice, tú ten cuidado con lo que guardas por toda... perdón. Por favor, no se quede usted definiendo su vida con todas las cosas materiales que usted tiene, porque el Señor se las puede quitar en un momento y no lo puede usted cambiar, pero más bien usted tiene que traer y recibir lo que el Señor le trae en su vida. Y esto es parte de su disciplina y el amor que tiene hacia usted. Si usted está teniendo una enfermedad severa, por favor, ore por el Señor y pídale, Señor, enséñame qué tengo que hacer. Enséñame. Y nosotros como el cuerpo del Señor, hay que orar, Señor, enséñame lo que tengo que ver en esta dificultad. Si estoy siendo bendecido, Señor, por medio de estas bendiciones, enséñame lo que tengo que hacer. En Romanos 8 es una sección increíble en la Escritura, que nosotros muchas veces vamos a eso, pero voy a leer Romanos 8, 28 al 30. Es un versículo increíble en el cual nosotros lea lo que tiene que decir. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que antemano conoció también predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Ese es el plan del Señor para nuestra vida y su vida. Su trabajo soberano en su vida es una disciplina que nos va a hacer más como Jesús cada día. Dios no está consumido por su felicidad en el mundo, sino más bien con su obediencia. O sea que la primera respuesta correcta a la disciplina del Señor va a ser aceptarla y recibir la disciplina del Señor. Y el segundo punto que tenemos que es importante es el aceptar que el Señor sabe lo que necesitamos para vivir una vida santa. Acepte que Dios sabe lo que necesitamos para vivir una vida santa. En el versículo 10, porque cuando ellos nos disciplinan por un tiempo breve, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que nosotros podamos compartir su gloria. El escritor definitivamente está usando esta similitud de los padres y los hijos en la tierra y empieza a traer unos puntos muy importantes entre padres y hijos cuando nos empieza a hablar de la relación del Señor con nosotros. Pero una vez más, Él está trabajando este punto de vista en el cual nos está diciendo una disciplina regular entre un padre y un hijo. Y en el versículo 10, Él nos dice, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, pero mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, al fin de que participemos de su santidad. Usted ve, hay dos puntos muy importantes que podemos ver aquí, que nos va a dar el contraste de lo que es la disciplina de Dios. El primero es de que como nuestra vida aquí, nuestros padres solamente nos van a disciplinar y van a poder hacerlo por un tiempo breve en nuestra vida. Nosotros entendemos que en general que las cosas operan, eventualmente un hijo va a crecer y ya el papá no lo va a disciplinar cuando es mayor. Durante el tiempo en que el padre está en casa y que el papá puede disciplinarlo y que puede enseñarlo, a entrenarlo, a hacer las cosas apropiadamente.
y lo va a hacer de acuerdo a lo que es su mejor entendimiento y lo mejor que pueden hacer con los niños. Pero cuando nosotros oímos este término puede indicar muchas cosas. Lo que está realmente diciendo es que nuestros padres aquí en este mundo nos disciplinan y en esa ventana de tiempo ellos hacen lo mejor, pero no necesariamente siempre supieron lo que tenían que hacer. Ellos hicieron lo que mejor entendieron, pero no siempre entendieron exactamente qué era lo mejor. Aún recuerdo cuando yo me convertí en padre. Yo creo que muchos de ustedes van a entender esto. Yo claramente recuerdo estando en Fresno, California, y cuando nació mi hija Rachel, ella nació, tuvimos que hacer una cesárea de emergencia y este pequeño bebé, 5 libras, 12 onzas, era una niña pequeñita, pero gracias a Dios ella estaba muy bien. Yo estaba muy agradecido por su llegada. Y Debbie y yo habíamos orado muchos años por nuestro primer hijo y estábamos muy emocionados. Yo recuerdo haber levantado y abrazado a Rachel. Aún recuerdo el hospital, aún recuerdo esa ventana mirándola a ella. Y yo no estoy tratando así que estoy tratando de ser que quiere ser un comediante aquí, pero yo sabía que en ese momento mi vida cambiaría. Casi tenía un ataque de pánico porque mientras estoy abrazando a este pequeño bebé y me estoy dando cuenta, yo no tengo ni idea qué tengo que hacer con este bebé. Yo era el más joven de mis hermanos, nunca había tenido otro bebé alrededor de mi vida y en un momento mi mente empezó a pasar 1000 cosas que podrían pasar con la vida como padre. Ahora, esta es otra historia, pero yo le voy a decir que nunca pude orar más sinceramente al Señor que me guiara para ser un padre para ella. Pero claramente me recuerdo que yo estaba listo para irnos del hospital y voy cargando al bebé. Nos dan el asiento del carro, empezamos a poner a la pequeña ahí y mire, esto fue lo que yo pensé. Nos van a dejar llevarla a la casa. No lo puedo creer. Yo digo, no hicieron nada, no nos dieron un examen. Cuando manejé un carro me tuvieron que hacer un test, tuve que contestar un cuestionario, tuve que hacer 1000 cosas y probar que era capaz. Pero gracias a Dios mi esposa sí era capaz. Pero yo pensando, ¿y yo? ¿Pero cuál era el punto? Desde ese punto en adelante, ahora Rachel tiene 22 años. Yo estaba haciendo lo mejor que yo podía, pero no siempre sabía todo lo que hacía. Yo me doy cuenta que me da mucho gusto de que ella siguió con vida porque ella fue mi hija, mi primera niña, entonces ella tuvo que padecer todos mis errores como un padre. Yo siempre estaba tratando de hacer lo mejor, realmente sí tenía las mejores intenciones, yo trataba de entrenarla, pero yo a veces me equivoqué en modos terribles y después me di cuenta que me había equivocado. Me da gusto que sigue con vida después de esas dificultades, pero este es mi punto. Si usted ha sido un padre, si usted se da cuenta que a veces como padre no sabemos qué tenemos que hacer, segundo, tercero, cuarto, quinto hijo. Hay puntos en nuestra vida en que nosotros no sabemos qué están pasando. Me pregunto si se están rebelando, son ignorantes, no entiendo qué están haciendo, no sé si tienen miedo, están siendo lastimados. Y en medio de toda la vida nosotros estamos aquí tratando de hacer lo mejor que entendemos, esperando que el Señor con su palabra esté guiando su corazón. Pero mientras vamos nosotros disciplinando y vamos entrenando a nuestros hijos, siempre hacemos lo mejor que podemos, pero cada uno de nosotros como padres sabemos que hemos cometido muchos errores. Y si usted no ha hecho un error como padre todavía, déjeme que le dé las felicidades, es porque posiblemente su hijo todavía está por nacer. Pero para el momento que nazca, ya para el atardecer, usted ya habrá cometido algún error. Ahora, esto es lo que es perfecto entre el contraste entre
nosotros y Dios. Es porque el Señor, el Padre, nos disciplina a nosotros para nuestro bien. No tanto como un padre aquí en esta tierra, que tenemos las mejores intenciones, pero Dios, cuando Él nos disciplina a nosotros, es una disciplina perfecta. Él siempre, siempre sabe que es lo mejor para nosotros. Nunca hay un momento en nuestra vida donde el Señor aplica disciplina a nuestras vidas y después dice, oh, me equivoqué, disculpen. No, eso nunca lo voy a hacer, nunca. El Señor Dios siempre sabe exactamente lo que tú necesitas para poder conformarte y convertirte a la imagen de Jesús. Y eso nos debería de dar una gran paz, particularmente cuando nosotros nos sentimos que el Señor nos está disciplinando con una mano fuerte y difícil. Lo que nosotros podemos recordar es de que el Señor siempre nos recuerda que Él sabe lo que es mejor para nosotros y cómo puede traer eso a nuestras vidas. Y todo lo que está pasando en nuestra vida tiene ese propósito. Él sabe cuándo está usando la disciplina y la usa correctamente. Él sabe cuándo nos tiene que instruir porque sabe a dónde tenemos que ir. Él sabe cuándo necesitamos que nos motiven. Él sabe cuándo necesitamos ayuda. Él sabe cuándo necesitamos un castigo. Él sabe exactamente lo que necesitamos en cada instante de nuestra vida y en todas las cosas que atravesamos. Y todo lo que atravesamos es para nuestro bien. Y muchas veces no lo queremos. El Señor, la disciplina del Señor es siempre para nuestro bien, nos está instruyendo, nos está convirtiendo, aunque a veces no se sienta de ese modo, porque a veces duele, puede ser dolorosa, puede traernos lágrimas. Y en esos momentos, por favor, no permita que el enemigo lo confunda. Cuando usted está atravesando una dificultad muy fuerte y si usted es como yo, que muchas veces parece ser como olas, uno tras otro y ahí viene uno más y parece a veces sentirse que uno se está ahogando. El Satanás siempre viene y le dice a su oído, yo creo que Dios no te quiere, mira, todo el mundo está bien y mírate a ti. Ellos están felices sonriendo. Ellos tienen dinero, ellos pueden pagar sus biles, tienen un buen trabajo, tienen una esposa perfecta, mira a sus niños perfectos. Solamente tú. ¿Qué es lo que estás ganando de esta vida cristiana? Solamente dolor. Y nuestra misma carne, así como es en momentos de dificultad, de dolor, de estarnos consumidos, de lo triste que nos sentimos, nosotros podemos escuchar esa voz que blasfema en nuestro oído. Y si usted conoce a Jesús como su Señor y Salvador, usted va a ser disciplinado por el Señor. Y cuando nos dicen, nosotros tenemos que venir a los pies de Jesucristo como nuestra única esperanza para salvación. Y usted va a saber que el Señor no va a aceptar nada menos de nosotros que la similitud de nuestra vida con la de Jesús. Y Él va a traer estas dificultades y estos problemas, no porque nos ha olvidado, sino más bien porque nos conoce exactamente y sabe lo que necesitamos. Él no está tratando de lastimarnos, más bien está tratando de ayudarnos, de educarnos. En el versículo 10 es muy especial. Dice que nos disciplina para nuestro bien, para que nosotros podamos compartir de su santidad. Yo he sido un creyente desde 1993, algunos de ustedes saben, yo tenía 26 años. Vine a fe al Señor, realmente me arrepentí de mis pecados en ese momento. Yo conocía cientos de cristianos. Esta es la cuarta iglesia de la que yo he participado, pero yo nunca conocí un cristiano que no quisiera ser más santo. Todos tenemos la dificultad, algunos tienen más problemas con el pecado que otros, pero un creyente genuino solamente odia el pecado.
Ellos cuando hacen cosas que no debieron haber hecho se sienten terrible y cuando leen cosas que no debieron haber leído se sienten terribles. Eso es lo que ha dicho el apóstol Pablo en sus libros. Pero entienda esto con claridad. Usted nunca puede ser santo sin la disciplina del Señor. No solamente cuando el Señor nos castiga porque pecamos, pero nuestra vida completa nunca puede ser santificada para convertirnos en la imagen del Hijo, a menos que nos discipline. Y cuando nosotros nos equivocamos, sabe que no es que el Señor dice, no, ya acabé con Él, no puedo con Él, no entiende. No, es que el Señor en efecto nos ama y quiere que nosotros podamos crecer. En el primero de Pedro, del 4 al 16, Pedro dijo muchas veces, está en otros lados de la Escritura, pero mire lo que dice, como los hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenáis en nuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Eso es exactamente lo que el Señor quiere para usted y para su vida. Usted no puede llegar ahí sin su disciplina porque nosotros a nuestra propia carne nunca caminamos solos en los deseos del Señor. Esto es lo que tenemos que reconocer, que creemos que sabemos lo que necesitamos. No puedo recordar cuántas veces yo pudiera darle una lista de todas las cosas que yo creía que necesitaba. La mayoría de nosotros tenemos la confianza de que si yo le fuera a preguntar ¿qué es lo que tú necesitas esta semana más que nada? Y yo creo que nuestra respuesta sería contraria o equivocada a lo que el Señor realmente cree que necesitamos. Él es el único que sabe correctamente lo que necesitamos, porque en medio de las dificultades, en medio del dolor, particularmente la disciplina, que no es causa de nuestro pecado, pero la tenemos que enfrentar, es que nosotros podemos pasar mucho tiempo pensando, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos enfrentando esto? Es porque el Señor nos está dando algo que nos va a cambiar. El Señor sabe lo que usted y yo necesitamos para convertirnos más como Jesús. Él sabe lo que necesitamos para santificarnos. No lo pelee, no lo discuta, no lo cuestione. Él sabe lo que está haciendo. Las 3 respuestas adecuadas para la disciplina del Señor es: el primero, aceptar y recibirlo. La segunda es acepte que nosotros podamos aceptar lo que el Señor trae a nuestra vida. Y la tercera es que usted puede soportar el dolor de la disciplina porque va a recibir su recompensa. Cuando la disciplina que enfrentamos no puede ser a veces ser agradable, pero aquellos que han sido cambiados por la disciplina, después de ella va a recibirlo el fruto de la recompensa. Yo amo la honestidad de estas palabras. Toda la disciplina por el momento parece ser que no nos da gozo, pero más bien nos da dolor. Eso es tan verdadero. El escritor de los Hebreos dice, esta es la verdad de lo doloroso que es esa situación. Cuando el Señor nos está disciplinando, cuando el Señor está permitiendo que ciertas circunstancias corran en nuestras vidas, no es necesariamente porque es algo divertido o agradable. En medio de esa dificultad, el Señor nos está entrenando. Y eso a veces duele. Cuando su cuerpo está lastimado por cáncer o porque su corazón no está funcionando correctamente. Y cuando usted también tiene problemas con su matrimonio, con su esposo, con sus hijos, todo eso puede doler. Cuando usted tiene algún problema
económico y no puede pagar sus cuentas o porque ha perdido su trabajo, todo eso puede doler. Cuando el Señor nos llama, que se quede en un matrimonio que no es bíblico, que no está lleno de amor, puede ser doloroso. Pero el Señor soberanamente nos trae y nos da muchas cosas que nosotros tenemos que enfrentar para que sea necesario, para que nos pueda conformar a la imagen de Jesús. Y la Biblia honestamente nos dice, mira, yo sé que puede ser algo que es difícil y que te va a doler. Pero en un momento de claridad, en medio del sufrimiento, usted puede decir, ¿sabe qué? Gracias, Dios. Pero la mayoría de las veces dices, wow. Así que el autor dice, cuando la disciplina no parece ser algo agradable, él está diciendo, eso es lo que la disciplina. Es difícil y usted no tiene que sentirse culpable cuando algo duele, porque el dolor es real. Pero esta es la verdad. Nosotros no nos quedamos enfocados en el sufrimiento. En medio del dolor nosotros tenemos que seguir pensando, Señor, ahora, ¿qué debo de aprender de esto, Señor? ¿Qué me estás enseñando? Me estás enseñando a que confíe en ti, no en mí mismo. Me estás enseñando a que abra el paraíso y te entienda y te conozca. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Enséñame. Porque ese es el propósito del dolor. Hay una pequeña expresión que dice, para la gente que ha sido entrenada en esa disciplina, la disciplina que nos está dando puede ser una disciplina que pasa en ese momento. Y es una disciplina que pasa en ese momento. Y digamos que si hay alguien si estamos pensando en una analogía de un atleta, si usted piensa, usted tiene que practicar, usted tiene que pasar dolor para mejorar, y en medio del dolor, del cansancio, usted tiene que seguir adelante, ese atleta tiene que seguir. No, y tenemos que decir, Señor, me duele, es difícil, ayúdame a aprender, ayúdame a entender, a crecer. Y si nosotros nos damos por vencidos y si pasamos todo el tiempo sintiéndonos tristes por nosotros y nosotros no entendemos lo que está pasando, vamos a darnos por vencidos y no vamos a alcanzar esa recompensa que el Señor tiene para nosotros. Como estas cosas que pasan en nuestra vida no nos dejan en solos, sino que el Señor más bien nos dice que nosotros tenemos el Espíritu del Señor que está dentro de nosotros, que nos da la habilidad, y aún así tendemos que aprender cuando la disciplina duele. Nosotros tenemos que descansar y confiar en el Señor, y que es más allá de la experiencia en medio del dolor. Nosotros tenemos que pensar y recordar que el Señor nos está entrenando, que en medio del dolor tenemos que, al soportarlo, lo que es interesante es como la escritura no se contradice, pero nos enseña dos lugares opuestos del mismo momento. Muchos de ustedes, posiblemente usted puede entender que el estudio de Santiago tiene que decir que aunque duela, siempre hay gozo. Cuando dice, tened sumo gozo, hermanos míos, que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Él no se está contradiciendo entre la disciplina. Él no está diciendo que no duele. Él está diciendo, mantenga su enfoque en lo que el Señor está haciendo realmente en su vida. Que usted tiene que encontrar el gozo en medio del dolor, porque el Señor está usando ese problema para madurarlo. Este es otro modo en el que Él puede decir que el Señor está usando esas dificultades para que usted asimile a su Hijo. Así que mientras nosotros estamos aquí viendo esa imagen, nosotros del gozo, la tenemos que ver como un entrenamiento, aunque duela estar en medio de esa prueba. Pero ahí hay esperanza.
Porque mientras nosotros vamos y continuamos, algún día nosotros vamos a poder cosechar esa recompensa. Toda la disciplina en el momento parece ser que duele, pero aquellos que han sido entrenados por el Señor, nosotros tenemos que recibir los frutos del dolor. Nosotros tenemos una imagen aquí cultural en la que dice, cuando esas semillas del dolor se han puesto en su corazón, algún día va usted a cosechar la paz y la recompensa y la fruta de una vida santa. El resultado final cuando nosotros somos santos es de que tenemos más gozo que algún día nos imaginamos. Si nosotros estamos permitiendo que la disciplina del Señor nos entrene, nosotros vamos a caminar por el Espíritu y vamos a encontrar las frutas del Espíritu, que es la paz, el gozo, el control a sí mismo. Todas estas cosas vienen juntas. El Señor sabe lo que usted realmente necesita para estar satisfecho. Y no es la ilusión y todo lo que le dice la televisión y la internet, no. Y aún así el Señor nos trae este punto de una satisfacción real y santidad. Muchas veces trae dolor porque vivimos en un mundo corrupto. Déjeme que lo motive, incluso hoy mismo. Tengo una perspectiva de lo que está pasando cuando el Señor lo está disciplinando y ha sido una disciplina fuerte en este momento. Hay un lugar en el que usted dice que nuestra vida, nuestra última recompensa es tener una vida similar a la de Jesús. Por favor, no se sienta triste en medio de la disciplina. Usted aprenda del Señor. Porque el Señor nos da a todos. Y el Señor confía en Él y posiblemente usted está pasando una dificultad como la de Job. Y el Señor nunca le explicó a él por qué estaba pasando esas dificultades. Deje que usted tenga ese mismo corazón. Que en medio de eso el Señor está haciendo todo esto y no lo está haciendo para lastimarlo, sino lo está haciendo para su bienestar. Ahí hay un sentido en el cual todo lo que usted esté experimentando lo está trayendo para traer una santificación a su vida. Y eso es lo que el Señor le hizo a su propio Hijo. En Hebreos 5, del 7 al 8 dijo, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Usted ve, él lloraba sangre. Él decía, Señor, si esta copa podría pasar de mi vida, por favor que así sea. Pero no mi voluntad, pero la tuya. En el versículo 8 dice, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Lo que quiere decir es de que él pidió y se sometió a la voluntad del Padre. Incluso Jesús, caminando en esta tierra, Él fue entrenado por el dolor. Y si el Señor lo está entrenando a usted y lo está moldeando a usted, usted está en buena compañía. Porque nuestro Jesús, nuestro Salvador, pasó a lo similar. Y cualquier dolor que es momentario debe de ser suficiente la recompensa que vamos a vivir en una vida santa más adelante. Déjeme que lo motive hoy. Muchos de ustedes están pasando por cosas muy duras. Muchos de ustedes están pasando por dolor que posiblemente nosotros no sabemos. Pero déjeme que le diga que incluso en su dolor es una muestra del amor de Dios. Porque Él no lo está olvidando, Él lo está amando.
y está permitiendo que usted esté disciplinado por la bendición de su propia vida. No huya de él. Recíbalo como un plan perfecto en la vida de usted. Por favor, ore conmigo. Padre, tus motivos son más grandes de lo que podemos entender. Padre, pasamos tanto tiempo tratando de entenderlo. Y aún así, Padre, tú usas a veces el dolor para perfeccionarnos. Padre, yo te quiero pedir por mis hermanos y hermanas que están aquí en este momento. Y yo sé que siempre en algún modo nos estamos disciplinando, pero algunas personas aquí están teniendo una disciplina severa. Yo te pido por sus vidas. Aun cuando ese dolor no se va inmediatamente, yo te pido, Señor, que tu palabra les dé motivación, que les recuerde que tú no estás indiferente a su dolor, pero que tú los amas en medio de esta dificultad y que cualquier cosa que están enfrentando no es porque tú no quieres, es porque tú los amas. Padre, yo te pido por cualquier persona que está aquí, que no conoce a Jesús como su Salvador y que entiendan que no son disciplinados por ti y que ellos lo que necesitan es más bien conocerte para no ser juzgados algún día, que ellos puedan entender con claridad que si ellos nunca han conocido que aparte de la sangre de Cristo no podemos algún día estar en tu presencia, vamos a estar serán apartados y juzgados. Señor, yo te pido que las discusiones del amor que tú tienes por tus hijos y cómo los acercas hacia ti, que nos podamos dar cuenta que hay espacio en la cruz, que la sangre de Jesús los cubre y los bendice, y que ellos puedan tener paz contigo si ellos vienen hacia Jesús. Señor, te amamos, te agradecemos por tu amor por nosotros. Y nosotros confiamos en nuestra vida a tu voluntad perfecta. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesucristo.